Muy buenas tardes, mi nombre es Rocío Muñoz y nos encontramos en esta sala virtual para comenzar nuestra clase de la asignatura Costos y Presupuestos para Ingenieros Agrícolas de la Escuela de Recursos Naturales de la sede de Puente Alto. Hoy día es día martes y son las 16:14, al menos en mi computador, en un día bastante frío en la región metropolitana, así es que espero que estén con las piernas bien abrigadas. Ojalá su tecito por ahí, su matecito por ahí, los que son buenos para el mate. Y quiero darles la bienvenida. Tengo en este momento 7 alumnos, costos 6. Tengo a 7 alumnos de los 14 que debiera tener, 13, perdón, de los 13 que debiera tener en esta sala de clases. Aquí está, 19 del 5 del 20. Espero que algunos más se incorporen en esta sala. La reunión que tenemos hoy es una reunión bastante importante. No les voy a mentir, es una clase bastante importante. Yo diría que, de hecho, esta debiera ser mi clase favorita de todos los tiempos de costos. Antes era la primera clase, ahora me gusta más esta. Es una clase larga, así es que apróntense. Si necesitan un recreo, me avisan y hacemos una pausa para que todos estemos en la misma parada, todos vayamos a buscar agua, todos vayamos al baño, para que no se pierdan algo de esta clase. Ahora, como está siendo grabada, igual van a tener la posibilidad de escuchar cuando lo deseen la grabación. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, una de las cosas importantes de recordar es que en esta clase no hay reglas, por lo tanto, si usted desea intervenir, lo puede hacer. Si usted quiere hablar, puede abrir micrófono, hablar, hacer una pregunta, dar una opinión, lo mismo que en forma escrita, ¿ya? Así es que bienvenidos a esta clase y los estaba esperando dentro de todo lo posible con esta motivación que está ahí en pantalla. La imagen es de una mesa, lo que está arriba es una cerveza, por eso lo corté, porque lo importante es la mesa, y es una mesa que da la sensación de estar flotando, ¿cierto? Yo no sé si todos los que están aquí habían visto algo así, pero esta es una mesa basada en los principios de la tensegridad, ¿ya? Y la tensegridad significa el uso de la tensión en ciertas estructuras. La palabra tensión significa algo que está tenso, que está estirado. Lo contrario de tensión es compresión, que es cuando tú comprimes. Tensión y compresión son dos movimientos que son contrarios, ¿ya? Son como antónimos, una cosa así. Y esa mesa que da la impresión de que está flotando está sostenida hacia abajo por un hilo y hacia arriba por 3 hilos más. Los hilos de pescar suelen verse como transparentes. Pero básicamente es eso. Uy, que cruje esta silla, por Dios. ¿Y por qué está aquí esta mesa basada en los principios de tensegridad? Está aquí esta mesa porque tiene que ver con lo que vamos a ver hoy. Yo les prometí que hoy día íbamos a ver presupuesto financiero a través de la herramienta llamada flujo de caja. Y tiene que ver, y aunque no lo crean, voy a hacer una analogía entre esta mesa y el flujo de caja, porque así como esta mesa nos da la ilusión de estar flotando, el flujo de caja también nos da una ilusión de ser una herramienta que nos permite diagnosticar si lo que estoy planificando es rentable o no es rentable. Esa es una de las gracias de usar el flujo de caja como un instrumento. Cuando yo miro un flujo de caja puedo saber si es rentable o no es rentable a través de ciertos indicadores, pero eso es más que nada una ilusión. Por lo tanto, a pesar de que yo te diga que esa máquina, que esa mesa que está ahí en pantalla responde a los efectos de la gravedad y la física, y yo puedo explicar cómo funciona físicamente, es más, el cerebro de cualquiera de nosotros es cosa que se quede mirando la mesa y sabe cómo es el truco, o sea, tú lo piensas bien y tienes que imaginarte que efectivamente esa mesa no se cae porque está sostenida por su propio peso, enganchada de un gancho que de acuerdo a la situación en la que se encuentra da la impresión de que flota. O sea, a través de la comprensión de una física muy simple y de la imaginación yo puedo descifrarlo. Con respecto al flujo de caja también es exactamente lo mismo. Yo te voy a enseñar dónde está el hilo y cómo funciona la gravedad de este flujo de caja. Por lo tanto, yo espero de todo corazón que esta clase sea de su agrado
es importante que presten atención, que no se desconcentren mientras están en esta clase, ojalá lo posible. Y lo otro es que es importante también que resuelvan sus dudas, ahora en línea, ¿ya? Con respecto a la materia de hoy. Y obviamente, antes de partir, estimado futuro colega, eso era con respecto a la motivación, tengo que contarte lo siguiente. Nosotros, llegó el comunicado del vicerrector, que no puedo pronunciar su nombre, me cuesta mucho, pero el vicerrector nos ordena que entre el 25 de mayo y el 30 de mayo entremos en receso, y ese receso es para la comunidad del DUOC, que son los alumnos. La comunidad del DUOC está compuesta en su mayoría por alumnos, no por profes. Son ustedes los que son el corazón y el alma de esta institución, aunque no lo crean. Por lo tanto, este receso significa no pasar contenidos nuevos, sino que es un receso para actualizar los contenidos que están atrasados para algunos alumnos, porque pensaron que habían congelado, que se habían suspendido. Por lo tanto, además, para los que van al día, va a ser un respiro de no tener que estar generando material nuevo. Ahora, eso significa que no se pueden hacer evaluaciones entre el 25 y el 30, no se pueden hacer evaluaciones, no se pueden mandar encargos ni nada de eso. Y yo ya les tenía preparado este caso que se llama análisis de caso membrillo alcachofa. Y este análisis de caso, lo están viendo, ¿cierto? Sí. Y este análisis de caso del membrillo alcachofa tiene fecha de entrega para este domingo 24 a las 10 de la noche. Está en el ABA, en la sala virtual, donde dice actividad no presencial, ¿ya? Así es que yo les voy a leer ahora este caso, se los quiero explicar antes de pasar a nuestra materia de flujo de caja. Y, hijo, ¿me cierra la puerta, por favor? Me cierra la puerta, gracias, mi amor. Ay, perdón. Quiero leerles este caso y quiero hablarles brevemente de este análisis que tienen que generar, porque es importante, esta es la instancia donde yo les tengo que explicar estas cosas. Y quiero leerles este caso, pero quiero que cuando escuchen lo que les voy a leer, lo escuchen no pensando en cómo lo van a resolver, pero sí quiero que vayan a través de esta idea, de este concepto de lo que se pide en este caso. Eso significa que para resolver el caso usted lo puede hacer en lápiz y papel, o también, si lo prefiere, puede hacerlo, o si puede y tiene el privilegio de contar con alguna planilla de cálculo, sería importante que usted también lo hiciera por esa vía, lo resolviera y me lo entrega igual. ¿Cuál es el procedimiento de entrega? Es el mismo que en el de la prueba número 1, es decir, donde está la actividad, usted descarga este mismo archivo, si lo resuelve con lápiz y papel, lo hace ordenadamente en su cuaderno, le saca fotos y después me lo manda por ahí mismo, lo sube por esa vía de ABA. Si usted trabaja un archivo en planilla de cálculo, entonces ahí usted también lo sube el archivo propiamente tal. Perdonen que me haya desconcentrado. Estoy esperando también, ¿quién más me falta? Parece que me falta la Yodi. Estoy echando de menos a más mujeres. Voy a hablarle aquí. Estamos en clases. ¿Dónde están? Ahí sí. Ya, vamos a seguir entonces. Nada que hacer. Ya. Entonces, lo voy a leer, por favor, no lo resuelva en su cabeza ni se pregunte cómo lo va a hacer, solo entienda el caso, acéptelo y de ahí vamos a las consultas que necesiten resolver. Me quedé sin oxígeno. Ya, dice, usted está a cargo de ordenar los costos de un pequeño emprendimiento, donde requiere restablecer un nuevo precio de venta. La superficie del terreno es de 12 hectáreas, donde 6 son productivas, de las cuales 2,3 hectáreas son para producción de alcachofa para consumo en conserva y el resto es para producción de membrillos para consumo fresco. Establezca para ambos productos los costos totales de producción y los costos totales en el periodo del año corriente, es decir, de enero a diciembre. A partir de los costos unitarios, establezca el precio de la venta.
y tiene 3 puntos a cumplir. Primero, estime los costos con información web usando su criterio agrícola. Esto es súper importante. Estime los costos con información web usando su criterio agrícola. 2. Ordene los costos por sistema de costos de la producción. Y 3. Según los precios de venta que usted logre determinar, indique cuáles serían las utilidades por producto y por año de todo el terreno. Además, les adjunté para aquellos que en esta información se pierden, porque a lo mejor les cuesta un poco encauzar o darle inicio a un análisis como este, les puse esta pantalla, que no entiendo por qué no se ve. ¿Y sí? Déjenme ver, la voy a restablecer. ¡Bah! Me le desapareció. Sí, tampoco se ven, tampoco la ven ustedes. A ver. Voy a sacarla de nuevo. Office. Desapareció la segunda pestaña. Es un fallo técnico. Aquí está. Análisis de caso membrillo alcachofa. Ahí se está cargando. Les voy a compartir esa pantalla. Es obligatorio realizar esta actividad. Por lo tanto, tienen hasta el domingo para entregarla. ¿Ya? No, no me digáis que se me va a caer el internet. Ojalá no se me caiga. Please, please, no, 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 no. ¿Se sigue escuchando el audio, no? Confírmenme para saber si es que acaso se va a caer o no el internet. Sí, se sigue escuchando. Gracias, Pablo. Gracias, Nico. Las páginas no responden. Esperar. Yo siempre le tengo cualquier fe a esta cuestión, entonces prefiero ponerle esperar que ponerle nada. No, esto me está dando mala espina. Voy a subir de nuevo el archivo, obvio. Obvio que ya lo tenía preparado por otro lado. Y esta es análisis caso membrillo alcachofa. Ábrete sésamo. Qué gracioso. Todo el rato la clase es súper archi preparada y en el momento de los cubos te falla algo. Bueno, en este caso, el archivo que yo les preparé tiene una segunda pestaña que es de costos. Y ahí yo les dejé montada una estructura prehecha, les dejé ahí unas tablas hechas que ustedes deben completar. Porque esta tarea significa que usted tiene que recopilar la información. Ahora dice que tiene que encontrar la información en la web. ¿Qué significa encontrar la información en la web? Para ustedes y para mí eso significa ODEPA. O sea, tienen que ir a buscar la información, ojalá, a las fichas técnico-económicas de la ODEPA y llenar lo que está ahí en las tablas. Las tablas son un punto de referencia para aquellos que no saben cómo ordenar nada relacionado con estos temas. Por lo tanto, yo preferí dejarles ahí como un sugerido con esta tabla para que partieran desde ahí, para que no estuviesen tan en el vacío. Entonces, para que ya más o menos fueran entendiendo dónde buscar la información. Ahora, ¿por qué estamos trabajando con esto si estamos en presupuesto? Esto es muy bueno que nosotros lo veamos inmediatamente ahora, porque resulta que necesitamos entender y saber cómo ordenar los costos para poder trabajar y alimentar un presupuesto. Los presupuestos se alimentan de esta información. ¿Ya? Estoy abriendo el archivo por otra vía. Así estoy. Voy a interrumpir esto otro que está acá. Me da la impresión de que se está informando un problema. Ubuntu está preparado. Dice, la aplicación de Google se cerró inesperadamente. ¿Quiere enviar un informe? Bueno, ya, enviemos el informe. Y les voy a compartir aquí el archivo por otra vía. Quiero que lo vean. Ahí sí. Ah, se me está pegando todo. Estoy sufriendo.
Ya, aquí está. Este es el archivo, esta es la segunda pestaña. Si ustedes se fijan, es una segunda pestaña que es bien simple. Ahí está. Arriba les puse en forma horizontal todo lo que tiene que ver con alcachofa, abajo todo lo que tiene que ver con membrillo y más abajo los costos directos que son parte de todo el sistema productivo. Entonces, haciendo esta tarea primero, yo voy a saber si es que acaso tienen claro los costos, las definiciones y todas esas cosas. Y segundo, también hay otras decisiones que ustedes tienen que tomar. Por ejemplo, aquí los costos directos yo les puse que podían considerarlos como valor por unidad, que eso es lo mismo que decir costo unitario variable, esto debiera estar en minúscula, o también pueden ordenar por pesos por hectárea. Ese también es una opción. Lo ideal es que en la columna C estén los totales, pero si eligieron poner aquí el valor por unidad, yo les sugiero que lo mantengan para alcachofa y para membrillo. Si ustedes eligieron los pesos por hectárea, que suele ser lo más fácil, háganlo también para los dos. No pueden estar estos indicadores separados, distintos. Si usted no entiende ni una palabra de lo que estoy hablando, no se preocupe, cuando usted se siente a hacer esta tarea, pone el audio de esta clase y se va a acordar entonces de lo que les estoy diciendo, pero para eso hay que estar conectado con la tarea. Tengo aquí un sin leer. Eso es más bien un error del PC. Ah, sí. Es muy posible que esté sufriendo un error del PC. Yo creo que está así como que muchas cosas abiertas, quizás la memoria RAM no está dando, no lo está dando todo. Nada más que lleva muchas horas prendido. Ya, entonces eso es lo que tenía que decir con respecto a la tarea. Quiero saber si tienen alguna duda sobre esta tarea. ¿No? Perfecto. No se olviden que la tarea la tienen que subir donde mismo la descargan. La fecha tope es este domingo 24 a las 10 de la noche. Y pueden trabajar en grupos, yo no tengo ningún problema que lo hagan, pero lo ideal es que cada uno entienda lo que está haciendo. O sea, significa que si surgen dudas se las mando por el grupo, sí, mándenme las dudas por WhatsApp porque a lo mejor su duda, Pablo, es la duda de alguien más. Así que es muy importante que sean abiertos con las preguntas, sean transparentes con las preguntas, háganlas aunque crean, sientan que de pronto puede ser una patudez o lo que ustedes piensen, háganlas igual. Yo jamás voy a juzgar una pregunta de un alumno, eso es absolutamente absurdo. Por lo tanto, hagan las preguntas, resuelvan las dudas y tomen las decisiones agronómicas o agrícolas que ustedes tienen que tomar. ¿Ya? Siéntase dueño de esta información. Empodérese de su rol. Ustedes, perdónenme, yo jamás les pondría un caso que yo no crea que ustedes no van a poder resolver. Jamás. Yo estoy segura que esto ustedes ya tienen todas las competencias que necesitan para resolver esto. Lo que pasa es que si no lo empezamos a hacer, no vamos a poder aplicar la materia para lo que se viene. ¿Ya? Entonces, el próximo martes a las 4 de la tarde nos vamos a volver a reunir para efectivamente repasar este análisis de caso donde yo lo voy a resolver a la manera y usted va a ser testigo de cómo yo lo resuelvo y ahí usted va a resolver sus dudas. Por lo tanto, no es materia nueva la que vamos a ver el martes 26, sino que es justamente repaso de materia pasada. ¿Ya? Así es que les deseo que por favor no se vayan a perder esas clases. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Ya? Y vamos entonces con nuestra clase de flujo de caja. Les pido que presten atención, que estén concentrados y no dude en hacer la pregunta que necesite para resolver lo de esta clase. Aquí está el flujo de caja que quiero compartir con ustedes. Les va a aparecer aquí 321, ahí está. Este archivo yo se los voy a compartir cuando les suba el link de esta clase grabada. Y también les voy a subir otra pantalla que es una imagen de algo que vamos a trabajar en un ratito más. ¿Ya? Los que tienen calculadora, ojalá estén con su calculadora ahí al lado. Exacto.
Ahí sí. Muy bien. Vamos a partir. Siento que necesito tomar unas bocanadas de oxígeno, ¿eh? Espérenme un ratito que voy a tomar agua. Ya, ahí me senté mejor con la espalda más extendida. Dice así. Nosotros vimos durante las últimas, bueno, las 5 cápsulas anteriores que resumían lo que es un presupuesto de operaciones, nos hablaban de cómo nosotros podíamos usar el presupuesto como una herramienta además para ordenar todo el sistema operacional que tiene una empresa o una agrupación o una organización para funcionar. Pero ahora vamos a entrar en otro territorio y de acuerdo a la materia que hemos visto, yo les dije que existían 2 procesos presupuestarios. Uno que era un proceso presupuestario operacional que servía para programar las actividades a un año y otro que era el proceso presupuestario de capital que servía para planificar de 5 a 10 años. Y ese proceso presupuestario de capital nos permite elaborar presupuestos financieros. Y realizar presupuestos financieros a largo plazo sencillamente es con la única razón de ser de poder evaluar si una idea de negocios o una idea de algún cambio de producto o algún emprendimiento que se quiera hacer, me permite el presupuesto financiero saber si eso es rentable o no, si es válido o no, si es viable o no. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy es justamente un presupuesto financiero que está presentado a través de una herramienta que conocemos como flujo de caja. El flujo de caja en realidad es un estado financiero contable, es uno de los informes contables que acompañan al balance general y al estado del resultado en la contabilidad, en esta información de la contabilidad financiera que permite sacarle la fotografía a una empresa y saber cómo es. Ese estado financiero habla del movimiento del dinero en efectivo. Por lo tanto, cuando nosotros pensemos en la palabra flujo de caja o flujo de efectivo, tenemos que estar pensando que se trata de la descripción de cómo se mueve el dinero, ¿ya? Pero es el dinero en efectivo, no es el dinero retórico, no es el dinero así como que está en el aire, en el contrato, en la factura, sino que es dinero en efectivo real, ¿ya? Entonces, ¿para qué usamos flujos de caja? ¿Para qué usamos flujos de caja en presupuestos financieros? Justamente es para proyectar en un largo plazo el cómo se va a mover este dinero. Y si ustedes miran bien la pantalla, este es un modelo de flujo de caja. A mí me lo regalaron, por lo tanto yo se lo regalo a ustedes para que ustedes lo usen cuando sea necesario. Y por favor, habiendo dicho esto, en este paréntesis, no lo mire a huevo porque de pronto uno nunca sabe cuando termina vendiendo flujos de caja. Yo en mi vida he vendido 4 flujos de caja, 4. El primero lo vendí a 300 lucas, 330 creo que fue, el segundo a 250, el tercer flujo de caja lo vendí a 600.000 pesos y el cuarto flujo de caja lo vendí en 800.000 pesos. Y si usted le pregunta a mi profesor de economía agraria del año 96, claro, del año 96, ese profe jamás pensaría que yo alguna vez en la vida voy a haber vendido un flujo de caja si aprobé economía agraria con un 4.3. Por lo tanto, no lo mire a huevo, tome este flujo de caja como un modelo de regalo, a lo mejor le puede servir para portafolio, who knows, quién sabe. Y quiero que se fijen en este modelo porque hay distintos modelos de flujo de caja, hay distintos modelos, están ordenados de distinta manera, pero una de las cosas que siempre coinciden es que todos los flujos de caja comienzan con el año 0, ¿ya? Comienzan con el año 0. Y cuando comienzan con el año 0 uno dice, bueno, pero ¿qué es el año 0? El año 0 es el año previo a comenzar las actividades relacionadas con lo que se va a plantear en este flujo de caja, ¿ya? Les recuerdo también que, antes de seguir con esta materia, quiero recordarles que ustedes están acumulando puntos por participación en clase, ¿ok? No se olviden de eso. El alumno, la alumna o los alumnos que al final del semestre tengan el mayor puntaje se van a eximir de dar la última prueba que vale un 50%. No se olviden, ¿eh? Entonces tenemos este flujo de caja que está desde el año 0 hasta el año 10.
Esa es la primera característica del flujo de caja. Si fuera un presupuesto financiero a 5 años, el flujo de caja iría del año 0 al año 5. El flujo de caja más largo que yo he visto es un flujo de caja a 50 años. A 50 años, ¿ya? Por lo tanto, el largo del flujo de caja generalmente se maneja entre los 5 y los 10 años y a 50 es realmente una excepción. Pero nosotros siempre vamos a ver esto del año 0 al año 10. Y lo que más nos importa en el flujo de caja es lo que está en la columna que está aquí, la columna B. Voy a tratar de agrandar un poco esta pantalla para ver si se ve mejor, pero vamos a ir donde comienza este flujo de caja. Cuando ustedes estén en el ramo de proyecto y les pasen flujo de caja en proyecto, van a ver otro modelo de flujo de caja. No significa que ninguno de estos no sea el correcto, sino que simplemente es diferente. Lo importante es que usted entienda la estructura de ese flujo, ¿ya? Y teniendo y conociendo los términos en general, no debieran tener ningún problema en comprender o leer un flujo de caja con la información que va a tener. Todos los flujos de caja, como hablan del movimiento del dinero a lo largo de un periodo, ya sea un año, un día, un mes, una semana, todos comienzan con la cantidad de dinero que entra, que en este caso está reflejado por el total de las ventas. Por lo tanto, en esta planilla que está acá, que ustedes están mirando, que es un ejemplo, es un flujo de caja que está construido con información sobre, si no me equivoco, es sobre manzanas liofilizadas, ustedes se fijan, tiene números que están entre paréntesis y números que no tienen paréntesis. El paréntesis, financieramente hablando, se refiere a los números negativos. Por lo tanto, en un flujo de caja, todo lo que esté entre paréntesis es porque en realidad está en número negativo. Y está en número negativo lo que se descuenta, ¿ya? Eso significa que el único dinero que está ahí desde el comienzo enterito es el de las ventas. Y luego tiene un descuento y ese descuento me da un resultado, me da un saldo. Y a ese saldo yo le vuelvo a hacer un descuento y me vuelve a dar un saldo y le vuelvo a hacer un descuento y me vuelve a dar un saldo y así. Todo lo que está en morado con letras blancas es un saldo. Es decir, es el resultado de una resta que yo hice. Y la primera resta que se hace en un flujo de caja es que al total de las ventas yo le voy a restar todos aquellos costos asociados a esa venta, haber generado estos productos para ser vendidos. Por lo tanto, en este costo de la venta, ¿cuál es el principal costo que va a estar contenido ahí? ¿Cómo se llama ese costo? Estoy esperando que alguno de los 8 me hable. Gracias, don David. De nuevo, en el flujo de caja, el único dinero que entra es el dinero de las ventas, ¿ya? Y a las ventas, lo primero que le voy a quitar a las ventas es el costo de lo que me costó generar esa venta. Es decir, los costos relacionados con haber hecho o fabricado esas cosas que estoy vendiendo. Por lo tanto, ¿cuál es el principal costo que está contenido dentro de ese costo de las ventas? ¿Cuál es el costo ahí más mayoritario? Ya, pero egresos en general. No, no es el GAP. No, no es el GAP. ¿Qué podría ser? Ya, una de las cosas es materia prima, pero esa materia prima está contenida en otros. Excelente, don David. Aquí está don David con su respuesta. Los costos de la producción. Se ganó el primer punto de hoy. Gracias a los demás. Igual le voy a dar puntaje a Felipe y a Javier. Ahí se los voy a dejar, pero el principal fue el de David. Javier. Excelente. Entonces, dentro de donde dice costo de ventas están incorporados los costos de la producción. Básicamente es eso.
Entonces yo al total de las ventas le voy a restar los costos de la producción y eso me va a dar un saldo que se llama margen bruto. Ese es mi primer margen y el margen, yo puedo obtener el porcentaje de ese margen bruto, puedo obtener el porcentaje de ese margen bruto y eso me va a dar información valiosísima porque me va a permitir entender cuál es la proporción de costos versus la cantidad de plata que está entrando. Y ese indicador para mí es valiosísimo porque significa que me va a referenciar cuánto es lo que estoy gastando de la plata que va a entrar. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? ¿No? Ya. Ok. Entonces, al total de las ventas le resto los costos de la producción, eso me da el margen bruto. Al margen bruto le resto gasto de administración y ventas, y ahí yo a las ventas le terminé de descontar todos los egresos, como decía aquí el colega, todos los egresos. Por lo tanto, cuando yo a las ventas le desconté todos los egresos, me queda el famosísimo margen neto. Tienen que tener clara cuál es la diferencia entre el margen bruto y el margen neto. Lo pueden revisar también en las fichas técnicas económicas de la ODEPA, porque ahí también explica, o sea, se ve claramente cuál es el margen bruto y cuál es el margen neto. ¿Ya? Ya. Entonces, ahora fíjense que donde dice margen neto al lado dice EBITDA. Y el EBITDA es las siglas de esa utilidad, de ese margen, son las siglas en inglés. Y a mí me gusta mucho, bueno, yo me lo aprendí así en inglés, así me lo enseñaron, por lo tanto así se me quedó grabado. Probablemente ustedes lo vean de otra forma. Pero lo que dice el EBITDA en inglés son las utilidades antes de los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización. Es decir, todavía, a pesar de haber descontado todos los egresos de la actividad económica, todavía me faltan cosas por descontar. Y esta es importante que a usted le quede clara porque no es fácil de utilizar y tengo que conocerlo justamente para lograr la comprensión absoluta del flujo de caja. El EBITDA en inglés es la sigla de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Utilidades antes del interés, el impuesto, la depreciación y la amortización. Eso significa que después del margen neto, lo primero que voy a hacer es descontar la amortización, la depreciación y los intereses. ¿Ya? Ahora, la amortización que está ahí se refiere a esa devaluación de los activos intangibles, que si no me equivoco, eso está señalado en la clase de depreciación que tenemos en el ABA. ¿A dónde está la clase de depreciación? Clases unidad 1. Y está aquí, en la clase teórica número 5 de la primera unidad. Y creo que también lo dije en la otra clase teórica grabada esa en YouTube. ¿Vale? Para que no se olviden de esas cosas. La amortización es la devaluación de los activos intangibles. ¿Y qué son activos intangibles? Por ejemplo, cuando yo pago por un seguro en la empresa, cuando yo por la empresa pago la resolución sanitaria de los productos con los que estoy trabajando o los que voy a sacar al mercado, la resolución sanitaria se la pago al Ministerio de Salud, o la patente municipal, que eso yo se lo tengo que pagar, o permiso municipal, se lo tengo que pagar a la municipalidad. Por lo tanto, la amortización constituye dinero en efectivo, verdadero, que yo uso para pagar ese activo que se me va a devalorar porque lo voy a tener que pagar otra vez al año siguiente o en el siguiente o en la siguiente partida, ¿ya? Es dinero en efectivo que de verdad yo estoy pagando. Les recuerdo que el flujo de caja se trata de cómo se mueve el efectivo. Y los intereses, cuando yo tengo una deuda, los intereses también yo los pago con dinero efectivo, porque yo estoy pagando parte de la deuda capital y estoy pagando los intereses, estoy pagando dinero, ¿ya? Pero la depreciación, y aquí les quiero hacer esta pregunta esperando que de verdad la contesten. Si la depreciación es dinero en efectivo, es como un dinero simbólico que representa la devaluación. Si no es dinero efectivo, ¿qué hace la depreciación en este flujo de caja?
Ya, sí, lo hemos visto en otras ocasiones como un costo indirecto, pero si el flujo de caja es solo el dinero, ¿qué hace ahí la depreciación si no es dinero? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué hay que ponerlo en alguna parte? No, pues David, vamos, dale un pensamiento más. Primero, para pensarlo bien, tienes que decirme si esa plata está saliendo o está entrando al flujo. Ya, Pablo me dice para renovar a nuevos activos. No, no, no. ¿A qué te refieres, Nicolás, con la disminución? ¿A qué te refieres con la disminución? La disminución del flujo. Tú dices que está disminuyendo la utilidad. Cantidad que baja. Bien, ¿ok? O sea, la depreciación tú dices que está ahí para bajar, para rebajar la utilidad. No, David, te estás alejando más, Nicolás se está acercando más. Nicolás, dale otro mordisco. Vamos, dale. ¿Por qué razón necesitaríamos que se rebajara la utilidad justo antes del impuesto? Mm, mm. Punto para don David. Pero, pero no es del todo correcto porque no es pagar, es descontar. Les recuerdo que el flujo de caja no es algo que pase. El flujo de caja es la visión del futuro. Es una forma de pronosticar un futuro, pero no significa que así suceda. No significa que la depreciación esté ahí para pagar menos impuestos, sino que podríamos decir que la depreciación está ahí, para reducir la utilidad, para que el cálculo del impuesto que se hace ahí sea más cercano a la realidad. Sí, David, pero David dice, ese dinero lo puedo utilizar en una camioneta o en alguna inversión en vez de pasárselo al fisco. Sí, de eso, de hecho hemos hablado de eso, pero eso es cuando es en la realidad. El flujo de caja no es real. El flujo de caja no es real. Por un lado, yo puedo visualizarlo así. Si fuera algo real, yo diría, ah, es que a lo mejor la depreciación está achicando la utilidad para pagar menos impuestos. Pero en realidad no es eso. Es que la depreciación rebaja la utilidad para que el cálculo del impuesto sea más cercano a lo que puede ser real. Ahora, ¿por qué va a ser más cercano que un impuesto sea más pequeño? Porque yo agregué, porque tengo ahí la depreciación. Para eso yo primero tengo que tener claro qué es la depreciación. Y en este caso la depreciación es la forma de decirnos financieramente lo que esa empresa tiene. Porque como la depreciación se calcula por los activos fijos, entonces es una forma de decirme cuál es el tamaño de esta empresa de acuerdo a la cantidad que tiene o al valor de los activos que tiene. ¿Cachai o no? O sea, en este caso, si la depreciación es más grande, significa que la empresa tiene más activos o tiene activos más caros. Y esa empresa generalmente suele pagar menos impuestos. Sí, la maquinaria pierde valor con el tiempo. Por lo tanto, la depreciación es una expresión del valor de esa maquinaria. ¿Cachai, no? Entonces, la depreciación es como que la depreciación me está indicando cuál es el tamaño de la empresa. Entonces, mientras más grande la empresa, obviamente que va a tener una reducción en esos impuestos, no va a pagar todos los impuestos o sea, le corresponde pagar probablemente menos impuestos porque tiene más cosas, tiene un gasto mucho mayor. Cuando tú más tienes, tienes un gasto mucho mayor, por lo tanto, al aumentar tu gasto, aumentas tus egresos y tú tienes mucho menos pago de impuestos.
Pero no estamos hablando, como en otras ocasiones que hemos hablado, de prácticas ilegales. Esto no es una práctica ilegal. Les recuerdo, el presupuesto es una forma de pensar en el futuro. Entonces, en el flujo de caja se resuelve de esa manera. La depreciación, entonces, entra en el flujo de caja para descontar dinero, para rebajar la utilidad antes del impuesto. Calculo el impuesto y me da un nuevo saldo que se llama la utilidad neta. Y después que yo tengo la utilidad neta, vuelvo a meter la depreciación. Vuelvo a meter las lucas de la depreciación porque total salieron para contabilizar menos impuestos, pero vuelven a entrar justamente porque es dinero que no representa un flujo en efectivo que se está moviendo. Por lo tanto, tiene que volver a incorporarse en el flujo. Quiero saber si eso está claro. Camila, Matías, Javier. ¿Quién más se perdió? ¿Quién más se perdió? Ya, Matías dice que más o menos. ¿Quién más? Ya, lo explico de nuevo entonces, lo vamos a explicar de nuevo. Lo vamos a explicar de nuevo. Dice así, y de hecho lo podemos explicar 20 veces. Dice así, la depreciación es el único factor que está ahí que no representa un movimiento de dinero verdadero. Porque en realidad la depreciación lo que está haciendo ahí es que está representando el tamaño de la empresa o el tamaño de las cosas que tiene la empresa. ¿Ya? Tamaño en cantidad o tamaño en valor. Por lo tanto, después del margen neto, descontamos la amortización, descontamos los intereses que sí son dineros que tú pagas, y además descontamos la depreciación para rebajar la utilidad antes del impuesto, para tener un cálculo de impuesto que esté más sujeto a la realidad de lo que posiblemente va a ocurrir. Pero como dinero en efectivo que realmente sale de mi contabilidad, entonces tengo que volver a incorporar esa plata en el flujo de caja. Es por eso que después de la utilidad neta, aquí yo sumo la depreciación. Aquí la resto y aquí la sumo. La resté para poder calcular menos impuestos y después la volví a incorporar. Ahí sí, ¿se entiende mejor? Exacto, David. Es dinero que nunca se fue. Es dinero que nunca salió. Excelente, don David. Nunca se fue a ninguna parte ese dinero. Nunca salió de ahí. ¿Ya? Y sobre esa depreciación que se está sumando, sigamos, aparece la amortización de deuda que no tiene nada que ver con la amortización anterior, porque la amortización anterior ya dijimos que era plata que de verdad salía. Pero esta amortización de la deuda representa el pago de las cuotas que yo hago de estos intereses que tengo acá arriba. Es un pago de esas cuotas. ¿Ya? Es un pago de esas cuotas. Ahora, los intereses se vuelven a incorporar aquí porque efectivamente funcionan igual que la depreciación. Es decir, en este caso el interés yo efectivamente lo estoy pagando. De verdad que es dinero que yo voy a pagar. Pero en realidad no es función de esta empresa constituirlo en la planificación a largo plazo. Por lo tanto, aquí se vuelven a reintegrar. Ahora, significa que mientras más endeudado, más interés paga una empresa, también menos impuestos pagas. Por lo tanto, el interés solo también viene a citarnos para rebajar utilidad y se vuelve a incorporar, pero este sí que es dinero verdadero. Y después tenemos el famoso valor residual, que este es importante tenerlo claro. El valor residual solo está en el último año del flujo de caja. El valor residual está solo en el último año del flujo de caja. Y el valor residual es el valor por el cual yo me deshago de todos los activos que tiene la empresa al final del proyecto. Esto pensando que a lo mejor al final del proyecto yo voy a vender la empresa, entonces me voy a deshacer de esas cosas, porque las voy a vender. Ahora, obviamente que cuando yo deseo tener una empresa no tengo ninguna intención de deshacerme de ella en 10 años, para nada. La idea es crecer con esa empresa y sostenerme en el tiempo de una manera estable. Pero el valor residual pasa a ser uno de los tantos asuntos que yo puedo manipular dentro de un flujo de caja para manipular su rentabilidad. Pero eso lo vamos a ver en unos minutos más adelante.
Y finalmente, aquí está el capital de trabajo y la inversión en activos fijos. Estos son una cifra que solo se coloca, principalmente se coloca en el año 0. Es muy raro colocarlo más adelante, a no ser que usted tenga planificado reinvertir en otro periodo de estos 10 años. Pero la inversión en activos fijos y el capital de trabajo es plata que se descuenta, porque es plata que yo estoy utilizando para implementar mi proyecto, comprar mi maquinaria, comprar los equipos, habilitar la infraestructura, etcétera, etcétera. Y ese dinero va en el famoso año 0. Por lo tanto, en un flujo de caja 10 años, yo voy a tener 11 flujos de caja finales por año. 11 del año 0 al año 10. ¿Alguna duda en este momento? ¿No? Ya. Ok. Seguimos entonces. Ahora, quiero que me digan, ¿cómo sé yo si este proyecto que ustedes están viendo en pantalla, cómo sé yo si es rentable o no? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Ustedes podrían decir si ese proyecto es rentable o no es rentable? Evaluando si los ingresos superan a los egresos en un corto plazo. No. Al principio tiene pérdidas y después tiene utilidades, pero ¿cómo saber si en realidad conviene o no conviene? ¿Alguna idea? Ya, uno estima, pero ya. No importa, me queda claro que ahí hay una parte que falta, pero es obvio que no lo saben porque obviamente no hemos visto esta materia. Y la vamos a ver ahora. Esto que está aquí, si ustedes se fijan, quiero que miren esta esquina inferior izquierda. Esquina inferior izquierda donde dice VAN y dice TIR. Donde dice VAN y dice TIR, estos dos, el VAN y el TIR, son indicadores financieros que permiten evaluar la rentabilidad de un proyecto de este tipo, asociado a un presupuesto financiero. ¿Ya? Y en este caso, quiero que se fijen en el VAN. Esta planilla está en miles de pesos. Por lo tanto, obviamente, a todas las cifras que vemos tenemos que agregarles 3 ceros más a la derecha. ¿Ya? El TIR es siempre en porcentaje y el VAN siempre es en moneda, en dinero. Cuando el VAN se encuentra de 0 hacia arriba, este proyecto es rentable. Cuando el VAN es de 0 hacia arriba, este proyecto es rentable. Y cuando el TIR se mantiene entre un 8 y un 18%, ese TIR te está diciendo que ese VAN está bien, está correcto. ¿Ya? El VAN significa valor actual neto y el TIR significa tasa interna de retorno. Y en este momento voy a pasar a explicarles qué es el VAN y qué es el TIR en forma detallada. ¿Ya? Pero para eso tengo que explicarles dos conceptos más. Vamos para allá. Tengo preparada aquí la hojita donde vamos a trabajar sobre este tema. Y esta es la planilla sobre el VAN y el TIR. Y yo me quiero enfocar a esto que está acá. Quiero que miren esto que está aquí. ¿Lo ven? ¿Ven que dice V corta F, V corta A? Hay varios que tienen súper inestable la conexión, por lo tanto les recomiendo que después revisen esta clase grabada, por favor. David me contesta y me dice que sí. Gracias por contestarme, querido David Terre. Entonces,
Necesito explicarle estos dos conceptos. Para explicarle estos dos conceptos necesito que tengan calculadora en mano, lápiz en mano, y necesito que estén, por favor, muy concentrados. Muy concentradas también. A Camila por ahí también. ¿Ya? Necesito su concentración absoluta. Dice así. El dinero yo lo puedo hacer viajar en el tiempo. ¿Ya? Yo el dinero lo puedo hacer en el tiempo. Yo puedo calcular un dinero de hoy y puedo llevarlo a una cifra en el futuro. ¿Ya? Es decir, yo puedo, a lo mejor quiero guardar plata y esa plata a lo mejor la voy a invertir y yo puedo calcular cuánta plata voy a tener al final de mi periodo por haberla invertido. Es decir, yo puedo efectivamente calcular cómo ese dinero creció en el tiempo. Yo puedo hacer este cálculo del crecimiento en el tiempo. ¿Ya? Y luego también yo puedo tomar dinero del futuro y puedo traerlo a la fecha de hoy, achicándolo, haciéndolo más pequeño, porque se dice que desde la actualidad hacia el futuro el dinero crece. Muy pocas veces el dinero se achica. ¿Ya? Entonces yo puedo entender que el dinero del futuro yo lo puedo traer aquí al presente como devaluándolo en cierto modo, como rebajándolo, como dándolo. Hacia el futuro yo lo agrando, hacia el presente yo lo achico. Cuando yo agrando el dinero, eso se llama cálculo de valor futuro, que es la fórmula que está arriba. Cuando yo lo traigo del futuro hacia el presente, eso se llama cálculo de valor actual, porque lo traigo a la actualidad. Y eso significa, y quiero que se fijen en esta fórmula, porque cuando uno ve esta fórmula en la web se asusta mucho. Uno se asusta mucho con esta fórmula en la web porque es así como, ay, no, madre mía, nunca la voy a recordar. ¿Ya? La verdad es que es súper fácil porque cuando además las vemos juntas, es muy fácil entender que el valor futuro, que es cuando yo tomo dinero de hoy y lo llevo hacia adelante, para hacerlo crecer yo uso una multiplicación. Yo lo multiplico, entonces lo hago crecer. Pero para traerlo del futuro hacia el presente, yo lo tengo que achicar, es decir, lo tengo que dividir. Entonces el valor futuro es el mismo concepto que el valor actual, pero la diferencia es que para llevarlo hacia el futuro lo multiplico, para traerlo al presente lo divido. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hace? Yo tomo un punto y lo multiplico por esto que está acá. ¿Qué es esto que está acá? Esta es la máquina del tiempo que me va a hacer crecer el dinero en el tiempo. Y esta máquina habla de lo siguiente. Dice que el monto lo tengo que multiplicar por ESMO, es decir, el 1 es el mismo monto, es la versión decimal del monto, ¿ya? Es la versión decimal del monto. Este es un entero que representa a todo esto que es uno solo, ¿ya? Y a ese 1 le voy a sumar la tasa en versión decimal. La tasa de crecimiento se llama tasa de interés. Cuando yo quiero usar una tasa para hacer crecer algo, eso se llama tasa de interés. Cuando yo quiero usar una tasa para achicar algo, eso se llama tasa de descuento. Para hacer crecer tasa de interés, para achicar tasa de descuento. ¿Ya? Lo del 1, volvamos a lo del 1. Que David pregunta qué es lo del 1. Muy fácil lo del 1. Lo del 1 significa que yo lo que voy a hacer, porque además no he terminado con este concepto, que este monto yo lo tengo que multiplicar por esto que está acá. Y esto que está acá es 1, que es el mismo monto, más la tasa, es decir, aparte del monto, el monto en el que yo voy a hacer crecer este dinero. Por lo tanto, la tasa de interés aquí va en su versión decimal. Entonces yo sumo el 1, que es un entero, más la tasa en su versión decimal. ¿Ya? Y esas dos cosas en conjunto yo las voy a elevar al tiempo en que necesito hacer viajar este dinero. ¿Ya? Veámoslo con un ejemplo, porque yo siento que siempre la vida es más fácil si yo veo el ejemplo. ¿Ya? Supongamos que ustedes tienen calculadora a mano y listos para este ejercicio. Dice así,
Supongamos que ustedes tienen 200 lucas, 200.000 pesos, y usted necesita, usted dice, no, es que lo tengo en el colchón, esta cuestión se me da, el dinero lo voy a perder, me lo voy a gastar, alguien me lo va a pedir o me lo van a sacar, entonces mejor tener este dinero en otro lado, lo voy a meter en el banco. Y usted lo que hace es tomar con el Banco Estado un depósito a plazo, y como usted no sabe mucho de depósito a plazo, solo sabe que es una forma de ahorro en el tiempo, y en realidad es una inversión donde su dinero va a crecer, ¿ya? Pero como es una inversión muy estable, el crecimiento suele ser muy pequeño en un depósito a plazo, ¿ya? Entonces, supongamos que el banco le ofrece una tasa de interés de un 1,14%. Ahora usted me dirá, pero profe, eso es menos que 1. Efectivamente, la tasa de crecimiento de un depósito a plazo es de 0, por ejemplo, 0,14% por tener ese dinero en el banco 30 días. ¿Ya? Ahora a usted le gustaría tener ese dinero al menos guardado ahí unos 90 días, primero para probar cuánto más o menos le da y todo eso. Entonces usted le ofrecen dejar estas 200.000 pesos en un depósito a plazo a 30 días renovable. Es decir, si a los 30 días no lo sacaste, se vuelve este dinero como autometer al banco con una nueva tasa, y usted ya tiene incorporado en su monto la tasa anterior. Entonces es como un crecimiento de tasa sobre tasa. Entonces los 200.000 pesos usted los va a multiplicar por 1 más la tasa, 1 más la tasa, y la tasa de 0,14%, ¿cuál es la versión decimal? ¿Cuál es la versión decimal de 0,14%? ¿Ah? ¿Cuál es eso? ¿Cuánto es la versión decimal? Hemos hablado en otras ocasiones de versión decimal. Estoy esperando que lo calculen. No. 0,14%. Ahí ya está en porcentaje. 0,14%. ¿Cuánto es en su versión decimal? La versión decimal es dividir por 100. Es al revés, querido Felipe. Te fuiste al chancho, Pablo, te sobró un 0. Te sobró un 0. ¿Quién más? No, ese es el porcentaje, 0,14%. Se me desmayó el micrófono. Tome 0,14 y divídalo por 100. Excelente, don Pablo. Anotado su punto a favor. Don Pablo, un punto. Es decir, aquí tengo que colocar 0,0014, cierre paréntesis. El tiempo usted va a renovar 3 veces o 3 meses, va a renovar ese depósito a plazo porque lo va a tener ahí 90 días. Y la tasa que le dieron es por 30 días, por lo tanto, como lo va a tener 90, eso es 3 veces los 30 días. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Primero mentalmente sumo 1 con este 0, entonces yo voy a decir 1,0014 elevado a 3, y eso usted lo va a multiplicar, me comí la multiplicación recién, y eso usted lo va a multiplicar por los 200.000 pesos. ¿Cuánto le da? 200.000 por 1,004. ¿Cuánto da? Al final da... Siempre lo tengo que calcular porque me cuesta un montón. Pero acá está. Aquí tengo mi calculador. Elevado a 3 es 1,00420588827. 8827. No, el cálculo lo tienes malo, querido David.
Excelente, don Pablo. Wow, don Pablo seco la calculadora, ¿ah? ¿Qué quiere que le diga? Don Pablo seco con la calculadora. Era coma. Sí, sí, se entendió. Súper claro. Eso significa que después de tener 3 meses guardado 200.000 pesos en el banco, me va a reportar una utilidad, o una ganancia, como le llaman ustedes, me va a reportar un crecimiento de mi dinero en 800, ¿cuánto era? 841 pesos. ¿Cómo te quedó el ojo? Hicimos crecer 200 lucas en el tiempo, las hicimos crecer de 200 a 200.841 pesos por haberlo tenido guardado 3 meses en el banco. Me sale más caro ir al banco. ¿Qué opinan de eso? Lo estoy escuchando. Lo estoy escuchando. ¿Quién más? ¿Quién más? Apareció Cita Jody. Qué bueno que apareció. Me alegro. La estaba echando de menos. Claro, pues gasto más en el pasaje para ir al banco que lo que el banco me va a dar por haber tenido guardada la plata ahí. O sea, es una miseria, porque obviamente en nuestro país la política de gobierno es incentivar al consumo y no al ahorro. Por lo tanto, esa tasa de un 0,14% es una mugre. Es más, si yo puse en ese banco eternamente en un depósito a plazo renovable de 30 días, si yo dejé esa plata ahí y me olvidé y pasaron 50 años y mis herederos fueron a rescatar ese depósito a plazo, con suerte va a haber crecido el doble. Con suerte. O sea, usted puede hacer el mismo cálculo, el 1,0014 lo eleva a 50 años, o sea, perdón, lo eleva a 608 meses, que eso es el equivalente más o menos a 50 años, y le debiera dar unos 460 y algo. ¡Una miseria! Una miseria. Qué heavy, qué heavy. Para eso sirve el valor futuro, para calcular dineros que viajan del presente al futuro. Y ahí usted va a decir, no me conviene nada meter la plata en el banco, prefiero tener en el colchón. Porque si es para ganar 841 pesos no me sirve de nada. ¿Cierto? ¿Cierto? Ahora, por ejemplo, hay gente que considera que el depósito a plazo conviene siempre y cuando sean cifras muy grandes de dinero las que vas a poner ahí. Pero nosotros los chilenos comunes y corrientes, con suerte ahorramos, si es que, y si logramos ahorrar, jamás vamos a meter la plata en un depósito a plazo para que nos dé ese interés de vuelta. Por lo tanto, así hacemos viajar el dinero de hoy hacia 90 días después. Quiero que nos concentremos ahora en este que está acá, que es el valor actual. Y yo les dije que el valor actual era cuando nosotros traíamos dinero del futuro al presente. Y cuando la profesora dice traer dinero del futuro al presente, es decir, achicar plata, cuando la profe dice eso, uno dice, bueno, ¿y uno para qué va a hacer eso? ¿Por qué voy a achicar plata? Así es que les traigo el ejemplo que estoy segura les va a encantar este ejemplo. Es un ejemplo bastante interesante de ver. Espero que les guste tanto como me gusta a mí. ¿Ya? Voy a hacer una raya más decente que la anterior. Ahí parece que esta está más derecha. Ya. Y te cuento, con calculador en mano, por favor, no se olviden, ¿ah? No se olviden que acá la calculadora cuenta. Dice así, supongamos que, bueno, el año pasado la FP a finales de año me mandó un mail bien estúpido que decía, señora, si usted sigue cotizando al ritmo en que lo está haciendo actualmente, usted va a recibir una jubilación de 411.000 pesos cuando jubile. ¿Ya? Ya, entonces cuando uno piensa en plata de hoy, uno dice, bueno, igual con 411 lucas a lo mejor alcanzo a comer, me pagaré una pieza de 100 lucas, en fin, como que uno trata de conformarse, ¿no? Con esa cantidad. Pero esa cantidad es muy mentirosa, es muy mentirosa, da la ilusión de que fuera algo que en realidad no es. Por lo tanto, yo tendría que hacer viajar ese dinero en el tiempo para saber si esa plata del futuro, esas 411 lucas del futuro, a cuánta plata del día de hoy equivalen. A cuánta plata del día de hoy equivalen. Y eso significa
que esa plata la tengo que hacer viajar 16 años del futuro hacia el presente, porque yo debiera jubilar en 16 años. Yo debiera jubilar en 10 años. Hagamos el ejercicio matemático, ¿ya? Hagamos el ejercicio matemático. Dice así, ¿cómo calculo esto? Esto lo voy a calcular así, paréntesis, o el paréntesis obviamente referencial. 1 más, ¿qué tasa voy a usar? Las tasas de descuento debieran manejarse entre un 8 y un 18%. Y dije tasa de descuento porque les recuerdo que la tasa de descuento se llama así cuando es una tasa que achica un número. Cuando es una tasa que agranda un número se llama tasa de interés. Finalmente es la misma tasa, pero se llaman distinto para identificar qué es lo que hace. Y la tasa de descuento que voy a aplicar aquí es la más chica que pueda tener. Es la más chica. ¿Por qué? Porque voy a usar la más chica porque ¿para qué me voy a ir tan revaca con la FP y me voy a tirar con un cálculo que en realidad va a ser muy ficticio? Por lo tanto, voy a ser muy recatada y voy a asumir que de 16 años del futuro hacia acá, voy a asumir la reducción más pequeña de dinero que pueda haber, ¿ya? Entonces voy a considerar una tasa de descuento de un 8%. ¿Cuál es la versión decimal de un 8%? Excelente, don Felipe respondió primero. Aquí tengo el punto de Felipe y Felipe pasó a empatarse con 2 compañeros más. Eso es 0,08 elevado a los 16 años. Calculen, compañeros, futuros colegas, calculen. ¿A qué se refiere esto? Nosotros, por suerte, podemos usar la calculadora con paréntesis hoy en día, entonces yo puedo colocar 411.000 dividido paréntesis 1,08 elevado a 16 cierre de paréntesis. Y ahora, por favor, sorpréndanme con la cifra al día de hoy que significan esos jubilar con 411.000 pesos. Sorpréndanme. No, está mal calculado ahí, Felipe. Algo salió mal. 411.000 dividido por paréntesis 1,08 elevado a 16, cierre de paréntesis. Excelente, don David. Y pasó don David a la cabeza como el alumno con más puntaje en esta clase. Y dice así, 119.900, en realidad 967 pesos porque los voy a aproximar. Es decir, el FP me está diciendo como gran cosa que yo me voy a jubilar en 16 años más con 411.000 pesos mensuales, lo que a plata del día de hoy representa 120 lucas. Y es una vida de trabajo y de esfuerzo. Por eso estamos diciendo siempre no a las FP. ¿Cachai, no? ¿Se entiende por qué razón yo querría traer plata del futuro al día de hoy? ¿Se entiende para qué sirve el cálculo? No puedo reproducir ese texto, no lo puedo reproducir. Ya. Entonces, ¿puedo pasar la explicación del Van y el Tir, entonces, no? ¿Puedo pasar la explicación del Van y el Tir? ¿Estamos listos para entender el Van y el Tir? Es heavy esto, se viene bueno, se viene bueno. Y con esto ya nos estamos acercando al final de la clase, de esta muy larga clase. Ya, se los voy a explicar así. Vamos con la explicación del Van y el Tir, espero que sea de su agrado. Es una explicación copiada de un argentino que la cuenta distinto, pero a mí me parece que mi versión es mejor que la de él, pero no importa. La información que él presta para esta clase es obviamente calculada por él. Vamos entonces con este ejemplo. Dice así.
Usted, después de este periodo coronavirus, en unos 5 años más, se encuentra con un compañero de colegio y en lo que se encuentran, un compañero muy querido de colegio o compañera muy querida de colegio, se van a tomar unas chelas para conversar, para ponerse el día, porque está la situación, se dan las cosas. Se pone a conversar y dentro de la conversación, como a la tercera chela, el amigo les cuenta que, pucha, que está ahí con un tema económico complejo, pero que quiere iniciar un emprendimiento donde quiere comprarse una maquinaria que le cuesta usada 1.000.000 de pesos, pero no sabe si comprarla o no porque no sabe si va a lograr recuperar en el corto tiempo la plata de esa inversión. ¿Ya? Y usted le dice a su amigo, a su amiga, le dice, mira, yo te ayudo porque no tengo ni uno, pero te puedo ayudar a hacer la evaluación de si te conviene o no te conviene. Como yo estudié esto con la tía de Costo, la tía Rocío de Costo, entonces yo te voy a explicar y te voy a ayudar para ver si es rentable o no. Entonces usted ya después en la sobriedad le pide todos los papeles, los documentos, el amigo se los manda y usted hace los cálculos, ¿ya? Y este es el cálculo que usted hace. La máquina vale 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos. Voy a poner aquí, donde voy a simular en este 1.000.000 de pesos que esa M mayúscula representa 3 ceros más. Es para escribirlo en forma abreviada. Esto que está aquí es como el salto en el tiempo, ¿no? Esto es como un salto en el tiempo. Lo voy a usar al revés de lo que en realidad se usa. Y usted calcula que al primer año, este puntito de aquí, que parece puntito, es el primer año. Al primer año usted calcula que el flujo de caja que le va a dar en el emprendimiento es de 550.000 pesos. Y en este puntito que está acá, que es el segundo año, usted va a calcular un flujo de caja que le va a dar 605.000 pesos. ¿Ya? 605.000 pesos. Entonces, al primer año va a tener un flujo de caja de 550.000 pesos, al segundo año va a tener un flujo de caja de 605.000 pesos. Pregunto yo, ¿recupera o no recupera la inversión al segundo año? Perfecto, ya. Suponemos que la recupera, pero, hermano, hermana, yo te digo, esa plata es plata del futuro, porque ese flujo de caja que le calculaste es un flujo de caja a 550.000 pesos de un año más adelante, esos 605.000 pesos es a 2 años más adelante, por lo tanto ese dinero hay que traerlo al presente, hay que traerlo a la actualidad con tu fórmula de valor actual, ¿cachai? Entonces necesito primero esta plata traerla del futuro hacia el presente para saber si efectivamente recuperó o no recuperó la inversión. Para esto yo te cuento que la tasa que vamos a usar de descuento es de un 10%, por decir algo. Vuelvo a reiterar, las tasas de descuento se manejan entre un 8 y un 18%. Por lo tanto, es muy criteriosa la forma en que yo uso esas tasas. Vamos a suponer en este ejemplo que la tasa es de un 10%. ¿Eso qué significa? Significa que tengo que calcular al primer año yo tengo que calcular, ¿cómo lo voy a calcular? Tengo que tomar los 550.000 pesos y los voy a dividir por, en este caso, es 1 más la tasa decimal de 10% o el valor decimal de una tasa del 10% es 0,1, por lo tanto es 1,1 y como es un año, yo debiera elevarlo a 1, pero elevar algo a 1 es lo mismo que el mismo número. Entonces, como que no cuenta, no cuenta. Entonces, tienen que hacer este cálculo, se fijan que está súper resumido este cálculo, así. Ahí sí. Pero, perdón, ahí sí. Y para el segundo año, yo en realidad voy a poner aquí, ahí sí. Para el segundo año voy a poner esta cifra. ¿Ustedes ya lo calcularon? ¿Calcularon los flujos de caja ahí? Y este lo voy a colocar como por aquí, 2. Oh, malo. Ahí sí. 1, 2, 3, ábrete. Ahí sí. Y como son 2 años aquí, voy a elevar este indicador, el entero, más la tasa en versión decimal, los voy a elevar a 2. ¿Ya? Entonces así voy a hacer viajar el dinero en el tiempo. Dice Pablo Álvarez, el primero le dio 500 lucas. Voy a poner entonces acá el primer año, que esos 550 en realidad son 500.000 pesos. ¿Sí? ¿Estamos bien?
¿sí? ¿Y el segundo año cuánto les da? Muy bien, don David, el segundo le da también 500.000 pesos. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Qué coincidencia! Estos son los verdaderos flujos de caja traídos a plata de hoy. La pregunta de nuevo es, ¿recuperó o no recuperó la inversión? No me mezclís peras con manzana, pues David. ¿Cómo que punto de equilibrio? Nada que ver. ¿Recuperó o no recuperó la inversión? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si 500 más 500, ¿cuánto es? 500 más 500, ¿cuánto es? Sí, pues claro que la recuperó, pues. Pero claro que la recuperó. Es 1.000.000. Claro, David dice, pero es sin ganancia, no importa. Si la pregunta no es si ganó o no ganó, la pregunta es si recuperó la plata de la inversión o no. Entonces tú le dices a tu amigo, bueno, de acuerdo a los datos que tú me diste, en 2 años tú debieras recuperar la inversión, por lo tanto al tercer año ya esa inversión ya está pagada en el fondo. Ahora, ya, ok, pero ojo, 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 ojo. Necesito que se concentren en este momento para lo que voy a decir. Concéntrate, escucha bien. Voy a tratar de que esta silla deje de crujir. Escucha bien lo que voy a decir. Dice así, porque esta es la clave de esta explicación. Dice así, la suma de los flujos de caja traídos a la plata de hoy, esa suma, que es este millón que está acá, si yo a esto le resto la inversión, eso se llama van. Y en este caso el van es igual a 0. ¿Me escuchaste bien? De nuevo, dice así, la suma, la suma de los flujos de caja traídos a plata de hoy, la suma de los flujos de caja traídos a plata de hoy, cuando le resto la inversión, eso se llama VAN, valor actual neto, porque traje los dineros a la actualidad. Son valores actuales, actualizados. Y es neto porque resté todos los flujos de caja, le resté la inversión para saber si efectivamente me genera o no me genera utilidades o ganancias, como le llaman ustedes. Por eso el VAN se considera el proyecto rentable siempre y cuando el VAN de 0 o mayor que 0. Mejor si es mayor que 0, pero al menos con 0 alcanzo a recuperar lo invertido. En el ejemplo del flujo de caja que les estuve mostrando con el Excel, decía 307 millones y el VAN era muy positivo, por lo tanto yo ya tengo claro que yo ya recuperé los 307 millones en los 10 años y recuperé varios millones más aparte de la inversión. ¿Se entiende qué es el VAN? Jody, Camila. Ya, porque ahora se viene lo mejor. Mira acá, dice, cuando el VAN, cuando el VAN te da 0, cuando el VAN te da 0, la tasa de descuento que usaste para calcularlo se llama TIR. De nuevo, cuando el VAN te da 0, la tasa de descuento que usaste para que te diera el VAN 0, esa tasa se llama TIR. Y TIR significa tasa interna de retorno. Es decir, es la tasa que yo voy a usar para entender que alcanzo a recuperar solo la inversión y quedarme en 0. ¿Se entiende?
¿Están muy cansados? Ya, de nuevo, no. De nuevo, dice así. La tasa de descuento que yo uso para calcular el VAN, cuando el VAN me da 0, esa tasa se llama TIR. Es decir, el TIR es la tasa de descuento cuando el VAN me da 0. Ya, mira. Lo voy a explicar de la siguiente forma. Te lo voy a explicar así. Como soy floja, voy a copiar y pegar. Mira. Flojonaza yo, muy floja. Ahí, ahí. ¿Ya? Voy a hacer el siguiente ejercicio. Esto lo voy a sacar. Vamos a jugar exactamente con los mismos números, pero ahora en vez de usar un 10%, vamos a usar un 8%. Un 8%. ¿Ya? Entonces, es una forma de llevar el futuro al futuro la plata. Al revés, es una forma de traer la plata del futuro al presente. Pablo dice, o sea, el 10% que nos dio es el TIR. Sí, es el TIR. Hicimos el primer ejemplo con el TIR. Calculemos ahora con el 8%. Veamos qué pasa si yo les dije que la tasa de descuento es a discreción, por lo tanto yo voy a usar otra tasa, la tasa más chica, que es la del 8%. ¿Qué significa eso? Significa que si yo uso la tasa del 8%, entonces el flujo de caja al primer año, en vez de dividirlo por 1,1, en este caso lo voy a tener que dividir por 1,08. Y ese mismo indicador lo voy a usar obviamente para llevar esa plata o traer esos 605.000 pesos de 2 años más adelante, los voy a hacer viajar 2 años al día de hoy. Ahí está, 2. ¿Ya? ¿Qué me dijeron? Muy bien, David ya lo calculó. Es decir, los 550.000 pesos yo los voy a reducir con una tasa de descuento del 8%, usando obviamente esta fórmula que les dio esta profesora. Por lo tanto, entonces lo que voy a hacer, ¿dónde está? Acá está. Entonces voy a tomar estas 550 lucas y las voy a dividir por este 1,08 y eso me va a dar lo que le dio a David, que es 509.000 pesos. ¿Cuánto les dio el segundo año? Segundo año, los 605, lo dividí por 1,08 elevado a 2, son 2 años, por lo tanto achiqué la plata de esa forma. Al segundo año aproxímalo, eso es 519.000 aproximadamente, 519.000 pesos. Vuelvo a hacer la misma pregunta. Tomé estos flujos de caja que usted le calculó a su amigo y los traje a plata de hoy, pero la máquina que usé del tiempo fue una máquina un poco más cagona, un poco más pequeña, por lo tanto me achicó menos la plata. ¿Cuánto suman ambos flujos de caja plata traída a la fecha de hoy, a la actualidad? ¿Cuánto es 519 más 509? Muy bien, perfecto, Pablo. 1.028.000 pesos. ¿De cuánto sería el VAN? ¿De cuánto sería el VAN? ¿De cuánto es el VAN? Excelente, don Pablo. Usted acaba de calcular el VAN así, ¡pum!, de un soplido. Muy bien, David, también. 28.000 pesos. ¿Qué pasó aquí? Te los voy a colocar juntos para que los veas y los compares. Es decir, si yo voy a calcular el VAN con una tasa de un 8% de descuento, eso significa que voy a tener un VAN más favorable. Mucho más favorable. Pero yo ya sé que el TIR es del 10%. Yo sé que el TIR es del 10%. Por lo tanto, si yo calculo
Si yo calculo este mismo ejercicio con una tasa mayor al 10%, porque podría, entonces yo ya sé que ahí me va a dar una cifra negativa, porque el TIR me está dando este punto de referencia, me dice con una tasa hasta el 10% te está dando un VAN igual a 0. Por lo tanto, si yo uso una tasa mayor al TIR, probablemente me va a dar un VAN negativo y el proyecto ya no va a ser rentable. Ahora usted me dirá, pero profe, entonces es súper subjetivo. Pero claro que es subjetiva la evaluación de si un proyecto te conviene o no. Es tremendamente subjetiva. Lo importante es saber usar los antecedentes y los indicadores que tienes a tu mano para poder manipular la información de tal manera que tú permitas que efectivamente sea rentable, para tener una referencia de cómo debe ser el escenario para que un proyecto sea rentable. ¿Cachai o no? Entonces, ¿cuál escenario le vas a mostrar a tu amigo? Dos, y tú le vas a decir, mira, si tenemos una tasa de descuento de un 8%, qué sé yo, bla, 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 bla. Yo usé una tasa del 8% porque el crecimiento después del coronavirus ha sido súper bajo, por lo tanto yo puedo suponer que este dinero de 1 año, 2 años más adelante lo voy a achicar poquito. ¿A qué se refiere poquito? Con que no tengo que reducirlo mucho, mientras más chica es la tasa de descuento, menor es la reducción. Estoy reduciendo dinero del futuro hacia el presente. Por lo tanto, como lo voy a hacer, voy a ser más cautelosa en la reducción de este dinero, voy a usar esta tasa del 8% y eso me da que el VAN es rentable, es decir, no solo vas a recuperar la inversión, sino que no solo vas a recuperar la inversión, sino que además vas a quedar con un dinero adicional. No es mucho, pero al menos la máquina va a ser tuya al segundo año. Entonces, por eso yo parte de esta clase, partí contándoles que el TIR es el fiscalizador del VAN. Yo antiguamente decía que era el Paco del VAN, pero obviamente ya no podemos usar esa palabra. Pero el TIR es el fiscalizador del VAN, porque en el fondo si el TIR es demasiado alto, entonces ahí yo voy a pensar como el bombo FICA. David dice, profe, ¿y qué define que uno use el 10 o el 8? Tu criterio. Tu criterio, porque las tasas de descuento se manejan aproximadamente entre un 8 y un 18% más o menos. Una vez alguien, agarrándome para el fideo, me dijo que las tasas de descuento las fijaba el Banco Central. Entonces yo le escribí un mail al Banco Central y faltó que me contestaran con carcajadas, ¿no? Porque el Banco Central no define nada. A veces se calcula esa tasa en base a un montón de indicadores. Claro, tiene que ver con un montón de variables. Tiene que ver muchas variables. Mira, yo voy a poner aquí obtener tasa de, lo escribí mal. Voy a entrar a la web, voy a poner obtener tasa de descuento, obtener clave única, métete la clave única por cualquier lado. Dice aquí, la tasa de descuento es un factor financiero que se utiliza en general para determinar el valor del dinero en el tiempo y en particular para calcular el valor actual de un capital futuro o de un dinero futuro o para analizar, por ejemplo, proyectos de inversión. Dice, ¿cómo calcular la tasa de descuento? ¿Cómo se calcula? Dice, la tasa de descuento es el costo de capital que se aplica para determinar el valor presente de un pago futuro. La tasa de descuento es muy utilizada a la hora de evaluar proyectos de inversión. Nos indica cuánto vale ahora el dinero que recibiremos en una fecha posterior. O sea, no te está diciendo cómo se calcula. No te dice cómo se calcula. Tú lo empiezas a buscar con libros de economía, cómo calcular la tasa de descuento. Te dicen que es un factor financiero, te lo asocian al valor actual, pero es como que hay una ambigüedad de cómo se calcula, dice cuál es la fórmula de cálculo y dice el siguiente paso es dividir cada uno de los flujos. O sea, me está hablando de otra cosa, pero no me dice cómo se calcula la tasa del descuento. ¿Cachai, no? Entonces, la tasa de descuento es un punto de referencia, es una forma de decir que yo voy a achicar el dinero y efectivamente esa achicada de dinero puede estar dentro de un cierto rango que tiene que ver con el riesgo, tiene que ver con el retorno del mercado, tiene que ver con un montón de otras cosas asociadas. Son supuestos, exacto. Ahora, llevémoslo, esto misma figura, vamos a mirar ahora con otros ojos el flujo de caja que yo les puse en un comienzo. En esto yo voy a ir cerrando esta clase de hoy. Quiero que se fijen ahora en este VAN y en este TIR.
Ahora sabemos lo que es van y ahora sabemos lo que es TIR. Voy a tratar de agrandar un poco más esto. El problema es que cuando lo agrando, se agranda la mitad de la pantalla también. Quiero que se fijen en este punto, ¿ya? Aquí está diciendo que el van es de 85 millones y el TIR es de 13,8%. Entonces, como el TIR está dentro de estos márgenes del 8 y el 18% en el que debe estar una tasa de descuento, ese TIR me está diciendo que ese van está correcto. ¿Ya? Como es el fiscalizador, me está diciendo, sí, bueno, el van está bien. Si me da de 0 o más que 0 y la tasa está ahí, entonces significa que este van está correcto. ¿Qué sucede si yo achico la inversión? Supongamos que estas no son las cifras porque la inversión en realidad no es tan grande. Yo voy a achicar la inversión de 300 millones de pesos, la voy a achicar en 1/3. ¿Qué pasó con el TIR? El TIR de repente se me levantó de 13% a 32%. ¿Por qué pasó eso? Porque como achiqué la inversión, esta resta entre las sumas de los flujos de caja actualizados y la inversión fue mucho más favorable para mí. Entonces, esa resta, al ser más favorable, significa que el TIR tiene que crecer mucho para achicar más ese dinero, porque el TIR, bajo este escenario, me está diciendo que tengo que usar una tasa de un 32,4% para que mi van sea 0, para recuperar al menos esa inversión de 100 millones. Y ese TIR entonces me está diciendo que ese van es mentiroso, por dos opciones, o porque la inversión es muy pequeña, o porque me olvidé de agregar algún costo, por ejemplo. Pues yo puedo mirar ese van y digo, pero esto es súper rentable, o sea, ese van me está diciendo que yo voy a ganar 273 millones más allá de todo lo que tengo planificado, pero es mentiroso ese van, porque tiene un TIR muy alto, es decir, tengo que achicar mucho la plata, es muy fantasiosa esa idea. Y este van está calculado con una tasa de descuento de un 10%, de un 10%. ¿Se fijan? Está bastante recatado ese van. Si yo le coloco un 18% al van, ¿qué sucede? Se me achica, pero el TIR no se mueve. La tasa de descuento entonces me sirve solo para manipular el van. ¿Cómo manipulo el TIR? ¿Cómo manipulo el TIR? ¿Qué pasa si yo tomo este valor residual por el cual me voy a deshacer de todos los activos? Este valor residual me hace crecer el flujo de caja del último año, me lo abulta. Comparen el del año 9 y el del año 10. Es como que, ¡pum!, explota también con este valor residual. ¿Qué pasa si yo no considero el valor residual y le pongo 0? ¿Qué pasa con el TIR y el van? El TIR se me achicó, pero se me achicó muy poquitito. Muy poquitito, porque claramente el TIR se ve más influenciado por la inversión y por los costos que por el valor residual. ¿Para qué uso el valor residual? Y esto es interesante de aprenderlo. El valor residual yo lo voy a usar como una de las tantas variables que puedo usar en un flujo de caja para manipular la información, para lograr que este van y este TIR estén dentro de lo que yo necesito, de estos parámetros que dicen que el van debe ser igual o superior a 0 y el TIR debe entre el 8 y el 18%. Y aquí quiero volver, y espero que estén concentrados escuchando, quiero volver a la analogía de la mesa del comienzo. Esa mesa que está ahí, esa mesa en tensegridad que yo les mostré, es, y la voy a colocar para aquellos que no la han visto, y hay varios que no las han visto, se las voy a colocar aquí. Esta mesa que ven ustedes ahí en tensegridad, que nos está diciendo, y muy bien lo que dice David, dice, si el TIR está sobre el 18% hay que revisar bien costos e inversiones. Excelente, David, muy bien. El flujo de caja es una ilusión. Igual como es esta mesa chiquitita como una mesa de café, que nos da la ilusión de estar flotando. Tú y yo sabemos que la mesa no está flotando.
O sea, por las leyes básicas de la física y la gravedad, tengo reclaro que la mesa no está flotando, hay un truco de por medio. Y en el flujo de caja pasa lo mismo. Yo sé que ese flujo de caja está ahí mostrándose todo rentable y bacán y todo ganchero, pero yo sé que eso es una ilusión. No existe en el planeta ningún flujo de caja de ningún proyecto que tú no lo puedas forzar a ser rentable. Tú tienes que saber, al igual que para hacer una mesa como esa, tú tienes que saber qué hilo poner, qué distancia usar los hilos, qué largo hacerlo. Tienes que saber manipular el truco para que dé la ilusión correcta. Lo mismo pasa con el flujo de caja. Si tú sabes manipular el valor residual, sabes manipular las cifras de inversión, sabes manipular los costos, las tasas de descuento, el BAN y el TIR, tú puedes hacer cualquier proyecto que sea incluso una basura, lo puedes hacer rentable. Porque el flujo de caja es una ilusión. Te lo dice alguien que ha vendido 4 flujos de caja en su vida. La gente paga para que tú manejes esa ilusión por ellos. Porque la gente necesita hacer su proyecto rentable para que se lo financien. Y esa es la verdad de la milanesa con respecto a los flujos de caja. Por eso para mí era tan importante explicarles este flujo de caja desde esta perspectiva. Y ahora cuando ustedes vean el flujo de caja en la clase de proyecto, es muy probable que su cerebro lo esté viendo de otra forma.